Buenas tardes. Lo creen o no, ya vamos a terminar el capítulo 4 de Efesios. Ya llevamos 7 estudios y es el octavo y ya son los últimos versículos. Vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por quién eres tú, por quién es tu Hijo. Y gracias porque en tu palabra nos has mostrado, nos has revelado a tu persona, tu voluntad para con nosotros, para nuestras vidas, para la relación que tenemos contigo, todo lo que necesitamos en abundancia nos has dado y nos has revelado también. Pedimos que en este momento de ver estos versículos en tu palabra, que tú nos hables a cada uno, que nos cambies, que obres en nuestras vidas para honra y gloria tuya, para que Cristo sea exaltado y no nosotros mismos. Ponemos este tiempo en tus manos, capaces, poderosas, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, entonces, antes de empezar con los últimos versículos que nos tocan, un muy breve repaso para acordarnos dónde estamos, viendo todo el capítulo 4, después de los primeros 3 capítulos de donde estamos posicionalmente sentados en Cristo en los lugares celestiales, y luego llegando al capítulo 4 de lo práctico y de nuestro andar, ya no pensando en estar sentados, sino ahora andando, caminando, y cómo debemos andar. Y obviamente a través de todo el capítulo hemos estado enfocándonos en ese hilo de la unidad de la iglesia. Entonces ya vimos los primeros 7 puntos, los primeros versículos del modo de mantener la unidad, y los 5, y eran 5, ¿verdad? 5 modos de mantener la unidad en esos primeros versículos. Y luego del 4 al 6, 7 bases unitarias como fundamento para la unidad en la iglesia que Dios puso y Dios hizo. Y luego los medios para fortalecer el precio de la unidad que Cristo dio para poder establecer esa unidad. Y luego los medios que Cristo ha provisto para fortalecer esa unidad en los versículos 11 y 12. Y luego del 13 al 16, algo acerca de la unidad de fe y conocimiento que precisamente menciona en esos versículos. Y luego cambia un poquito ahí el capítulo al compromiso de la nueva vida, ya no hablando nada más de la iglesia completa, la congregación, etcétera, sino hablando un poco más del creyente, y empezando con cómo era el contexto de esa antigua vida sin Cristo, ¿verdad? Y luego ya pasando a despojarse y revestirse, y pensamos ahí mucho en ese versículo de 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ya todo esto es el contexto que nos lleva a llegar a estos últimos versículos del capítulo, de esta aplicación personal en la vida de cada creyente individual, pero a la vez vemos cómo eso también afecta a los demás, a nuestros hermanos, incluso a Dios, a nuestra vida personal, nuestro comportamiento. Entonces, bueno, vamos a leer los versículos. Aquí viene en otra versión para que veamos algo un poco diferente que pueda llamarnos la atención. Empezando en el versículo 25 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y pensando en estos últimos versículos que vienen muchas cosas diferentes, ¿verdad? Prácticas, pero como que diferentes cosas de robar, de hablar verdad, del enojo y ira que vamos a ir viendo, me hizo pensar en el primer versículo del capítulo. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Todo esto tiene que ver con nuestro andar y cuando tuvimos ese primer estudio hablamos de cómo aquí viene la gramática de que vivamos de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, pero que ahí también hay una conexión, un vínculo entre la vocación y el que nos llamó. O sea, también debemos vivir de una manera digna según el que nos hizo ese llamado de vocación. Digno de Dios mismo, de Cristo mismo. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Y vimos esto la vez pasada también, pero pues nada más es un pequeño bosquejo o lista de los diferentes temas que vamos a ir viendo, la mentira, pero también vemos siempre la contraparte, ¿verdad? Lo que, como vimos la vez pasada, de despojarnos y revestirnos. Entonces lo que debemos arrojar completamente lejos de nuestra vida, lo que debemos desechar, pero también lo que sí debemos hacer y revestirnos de ello. La mentira, hablar verdad. Enojarse pecando, enojarse sin pecar. Robar, no robar, sino trabajar. Palabras corrompidas, palabras con gracia. Toda amargura, enojo, ira, gritos e insultos y malicia, ser amables, misericordiosos, perdonándonos. Entonces, siempre vemos también lo que sí debemos ser con cada cosa que hay que desechar o quitar o despojarnos de. Entonces, el primer versículo, aquí vemos el orden de las palabras en el original, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con el prójimo o el que está cerca de él, pues somos unos de otros miembros. Ahí ese énfasis, ¿verdad? Nuevamente en que somos miembros los unos de los otros y la unidad de la iglesia. Entonces vemos que sigue hablando a creyentes, sigue hablando a la iglesia, ¿verdad? No nada más a cualquier persona, está hablando a creyentes y vemos nuestra relación como hermanos también que se afecta por nuestra conducta. Desechando, usa el mismo verbo que usó en los últimos versículos de despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Es la misma palabra aquí. También, así como hay que despojarnos del viejo hombre, hay que despojarnos de la mentira. El creyente debe ajustar su vida al nuevo hombre en Cristo. Entonces desaparecerán de ella elementos que eran propios de la condición anterior y por tanto pecaminosos y contrarios a la posición nueva en Cristo. El viejo hombre y el nuevo hombre, lo que era natural del viejo hombre es pecaminoso y esas cosas se deben ir desapareciendo de
de nuestra vida, porque eran propias a nuestra condición anterior, y más bien nuestra vida debe ser un reflejo de lo que es propio de la nueva naturaleza, del nuevo hombre en Cristo. Y seguramente se acuerdan que en el versículo 15 de este mismo capítulo, o lo pueden ver ahí en sus Biblias, ya mencionamos algo de la importancia de hablar la verdad, que ahí dijo que hay que hablar la verdad en amor. La importancia de la verdad en la unidad de la iglesia. Y ahora vemos una exhortación aquí en el versículo 25 más individual y práctica. Hay que despojarnos de la mentira en todas sus formas que nos identificaría con el padre de la mentira, ¿verdad? Ese título que se le da a Satanás también. Entonces, si nosotros andamos en la mentira y en todas sus formas, engaño, hipocresía, falsedad, pues estamos llevando una vida y una práctica conforme al padre de esa misma mentira. Y Pablo aquí básicamente cita o agarra la idea de Zacarías 8:16, que dice: estas son las cosas que deben hacer, díganse la verdad unos a otros. Y aquí nuevamente enfatizando este mismo pasaje, Pablo lo pone aquí en el Nuevo Testamento. El creyente no puede ser neutral. Al dejar la mentira, tiene que practicar activamente la verdad. O es verdad o no es verdad. Ya, si no es verdad, hay engaño, hay falsedad, hay mentira. El que tiene comunión con Cristo y vive a Cristo está en la verdad y habla la verdad. Y como mencioné en la lista de todas las 5 cosas, la prohibición no queda simplemente establecida negativamente en el no mentir, sino positivamente también en que dice: hablen verdad cada uno con su prójimo. Y esta verdad se manifiesta no solo en palabras, sino especialmente en una vida verdadera, porque anda en la verdad. Uno que anda en Cristo, con Cristo y vive a Cristo, pues se refleja esa verdad en su andar, no solamente en sus palabras, sino en toda su vida. Y pues en el versículo 29 también veremos un poco más sobre qué es lo que debe caracterizar la boca o el hablar del creyente. Pero aquí vemos lo primordial, hablarnos unos a otros la verdad. Cualquier engaño o falsedad no es solo una ofensa contra Dios, sino también contra el hermano a quien pertenecemos, como Él a nosotros. Sí, no podemos llevar una vida de falsedad, no podemos estar mintiendo y pensar que solo pues es mi problema, ¿verdad? O solo me afecta a mí. Porque aquí el mismo versículo menciona y enfatiza cómo eso también afecta a los demás, puesto que somos miembros unos de otros. Y entonces aquí también tiene un énfasis muy especial, no nada más con cualquier persona, sino con el hermano en Cristo. Y también siendo miembros de un solo cuerpo, pues ofendemos a la cabeza, a nuestros hermanos y también a la cabeza. Somos miembros unos de los otros y dañamos a nuestro propio cuerpo si no hablamos la verdad. Y pensando en el ejemplo de Pablo, esta fue la gran primera lección que aprendió Pablo en el camino a Damasco. Cuando el Señor Jesús se le presentó y Pablo aprendió que perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo mismo. Mentir a un hermano, ofender a un hermano también es ofender a la cabeza de nuestro cuerpo. Aquí una cita de un hermano que dice: solo podemos vivir en seguridad si por los sentidos y los nervios pasan al cerebro los mensajes verdaderos. Si no podemos engañarnos y pensar que la vida puede ser de otra forma. Pero si los mensajes que transmiten son falsos, si por ejemplo comunican al cerebro que algo está frío y se puede tocar, cuando de hecho está caliente y quema,
la vida muy pronto llegaría a su fin. Un cuerpo solo puede funcionar debida y saludablemente cuando cada parte transmite al cerebro y a las demás partes un mensaje verdadero. Luego, si todos estamos ligados en un cuerpo, este cuerpo solo puede funcionar cuando decimos y transmitimos la verdad. Todo engaño daña la obra del cuerpo de Cristo. Y el versículo 26. Enfurezcanse, ¿sí? Enójense, airaos, ¿verdad? Y no pequen. El sol no se ponga sobre el paroxismo de ustedes. Y esa palabra paroxismo es lo que te irrita, ¿sí? Esa cosa o cosas que te causan esta reacción de enojo o de furor. Eso es el paroxismo. La ira justa está motivada únicamente por los intereses del reino de Dios, diferenciándose del enojo que es consecuencia de haber sido ofendido, el amor propio, el interés personal. Entonces la ira de Dios, también otra cosa, la ira de Dios es solo por un momento, ¿sí? Como dice el Salmo 30, versículo 5. La ira de Dios es solo por un momento. Entonces, la ira correcta de parte de un ser humano, pues también lo debe ser, ¿verdad? Solo por un momento. La ira humana se dirige hacia el prójimo, ¿sí? La ira justa o correcta debe ser por los intereses del reino de Dios, es decir, de lo que es de Dios, de las cosas de Dios, pero ya una ira o un enojo, un furor no propio y no correcto, pues ya lleva parte que se dirige hacia el mismo hermano, ¿sí? No a que se haya ofendido Dios, no que, o que se haya quebrantado una ley de Dios, sino ya un enojo hacia el hermano, y eso es pecado, como podemos pensar en Mateo 5:22, donde Jesús habló de enojarse y odiar a su prójimo. Y Santiago 1:19, ahí podemos pensar en cómo la ira humana no es conforme a la justicia de Dios. La ira humana no es conforme a la justicia de Dios. O en 1 Timoteo 2:8, que la ira humana también estorba la oración. Entonces, como quiera, hay diferencias entre pues una ira correcta, que sería por un momento, y no con estos factores humanos y pecaminosos contra los demás. Pero de cualquier forma, sea ira justa o enojo carnal, se señala la luz roja del peligro y se exhorta a dejar morir esos sentimientos dentro del espacio corto de tiempo que es un día, ¿verdad? Entonces dice, enójense y no pequen. Pero de todos modos dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿verdad? Sobre estas cosas que te están irritando o molestando. Y aquí también viene la idea del Antiguo Testamento, que Pablo también está citando del Salmo 4:4. Dice, tiemblen y no pequen. ¿Sí? Tiemblen, o sea, eso que te hace, pero no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Y si no has arreglado ese asunto, si no lo has dejado en manos del Señor, o si no te has reconciliado con tu hermano, pues ¿cómo vas a meditar en tu corazón sobre tu cama y que tu espíritu esté quieto y callado? Como dice el Salmo 4:4. Pues para poder hacer eso hay que no dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre nuestro paroxismo. Aun cuando la ira sea correcta, no debe mantenerse mucho tiempo, como ya vimos el ejemplo también de la ira de Dios, que solo es por un momento. No debe concluir el día sin restaurar la comunión entre hermanos. Y esto de forma muy especial tiene que ver con el matrimonio, ¿verdad? También muchos lo hemos visto y lo hemos vivido.
la importancia de no dejar que esas cosas sigan, porque llevan a la amargura que vamos a ver en el versículo 31. Y otro gravísimo pecado es mantener el enojo, en especial si proviene de la carne, entre hermanos de la congregación, mientras todavía se atreven en ese estado a participar del partimiento de pan. No debemos estar guardando y resguardando esos sentimientos contra hermanos. Hay que tratar con esos sentimientos de forma corta, dentro de un día, es la idea aquí. Pablo deja en claro que no se debe defender la ira ni pensar que está bien mantenerla en la vida de uno. Así, no, pero es que esta es una ira justa y correcta porque ofendió a Dios y la ley de Dios. Una ira correcta sería por un momento nada más y no contra un hermano. Y eso lo deja claro Pablo también porque en el versículo 31 dice, sea quitada de ustedes toda ira y enojo. ¿Sí? Y vamos a ver de eso también. Ni den lugar al diablo. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. El apóstol enseña que el cristiano espiritual, en Gálatas 6:1 enseña, no es aquel que está dispuesto a airarse contra otro. ¿Sí? Ay, qué pasión tiene el hermano por las cosas de Dios. No, a reprenderle con rigidez y a marginarle de su comunión, sino el cristiano espiritual es aquel que busca al que ha pecado para restaurarle. Entonces estas ideas de no dejar esa ira mucho tiempo, porque luego damos lugar al diablo. Quien persiste en su cólera contra otro está dando lugar al diablo porque provee de victoria a Satanás. Es lo que él quiere. Él está pues encantado cuando nosotros estamos peleados, enojados, odiándonos unos a otros y haciendo división en nuestras familias, en nuestra iglesia. Un cristiano o incluso toda una iglesia podrá tener razón para el enojo, pero si no es capaz de perdonar y buscar la reconciliación, está dando lugar al diablo. Romanos 12:19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. ¿Sí? No den lugar al diablo, den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la afirmación bíblica de que la venganza es del Señor y que Él pagará, ha de producir en nosotros un descanso profundo en cada creyente cuando descansamos en sus promesas. Proverbios 20:22 dice, no digas yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. Descansar en sus promesas cancela de forma rápida el enojo, dejándolo en manos del Señor. Y así, en lugar de darle lugar al diablo, lo resistimos y le damos lugar a Dios y a la ira de Dios. Somos criaturas cuya experiencia, según la sabiduría del Creador, se halla repartida en ciclos pequeños de 24 horas, cada uno con un nuevo principio y un obligado final que no es posible evitar sin gran perjuicio para la salud. Sea cual sea lo que nos ha provocado ese paroxismo, hace falta que ese enojo sea disipado, por lo menos ante el Señor, si no ha sido posible arreglar el asunto con la otra persona que lo ha causado. Además, aparte del daño físico y mental que nos puede proporcionar el guardar tales sentimientos, hemos de considerar el daño que se hace a nuestra comunión con el Señor y el servicio que desempeñamos en su nombre, con todos sus derivados en la iglesia. El diablo, aquí es el acusador, el nombre diablo, en lugar de Satanás,
aprovecha la permanencia de rencor y enojo en el corazón para sus propósitos, pero el creyente no ha de dejarle establecer una cabeza de puente o lugar donde asentar su pie en su vida. Por eso hay que despojarse de la ira y de sus efectos nocivos lo más pronto posible, rápido, antes de que se ponga el sol. Y versículo 28, el que roba, ya no más o nunca más robe más, pero, o antes bien, trabaje, ¿sí? Cánsese, fatíguese, ocupándose o produciendo con sus propias manos lo bueno para que tenga compartir o que compartir con el necesidad tiene o con el que necesidad tiene. De nuevo, notamos que se enfatiza esa preocupación mutua que ha de practicarse entre hermanos. No solamente lo que haces tú, no robes, trabaja, sino también esa relación con los hermanos para tener, para suplir las necesidades de nuestros hermanos. Y nuevamente el mandato aquí pues no es solamente negativo, ¿verdad? Lo mismo, también es positivo. Y pensando en el robo, desatender el trabajo, no rendir lo necesario en las tareas demandadas, apropiarse de elementos de la empresa en beneficio personal, es hurtar. ¿Sí? Hurtar es robar sin hacer daño físico a alguien, ¿verdad? Entonces, pues, sigue siendo una forma de robo. De igual modo, el empresario que no paga lo que es justo al trabajo realizado, está hurtando. Evadir el pago de los impuestos, pues también es una clara forma de hurto contra el gobierno. 1 Corintios 4, 12 dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, dijo Pablo, ¿verdad? Con sus compañeros. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. El cristiano debe trabajar o ocuparse en lo bueno. En cualquier ámbito laboral en lo que trabaje, el cristiano debe hacer lo bueno, o sea, lo que concuerda con la vida de ese maestro bueno. Muchos en el mundo trabajan duro para conseguir más riquezas propias. El cristiano debe trabajar no solo para proveer de necesidades básicas para su familia, sino también para compartir con los demás, no para enriquecernos, sino para compartir con el hermano que tenga necesidad. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Quien reserva para sí lo que el prójimo necesita urgentemente está evitando la práctica del amor. Y Santiago 2, del 15 al 17, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntese, sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Por supuesto, esta exhortación va más allá del simple hecho del hurto o robo en pequeña escala de objetos pertenecientes a otra persona. Por supuesto que eso no se debe hacer. Abarca el uso del tiempo que se debe a un patrón o una empresa que nos contrata, el abuso de privilegios o de la confianza de nuestros superiores, la falta de escrúpulos en llegar tarde al trabajo o salir temprano, etc. Como comenta F.F. Bruce, no constituye ninguna excusa para un creyente decir que todo el mundo lo hace. Puede que sea verdad esto, pero los creyentes han de mantener un nivel más alto de moralidad que el que impera en la sociedad en que se encuentra. Y por supuesto, va en ello nuestro testimonio de una vida transformada y por lo tanto de la credibilidad del Evangelio que profesamos. Versículo 29.
toda palabra corrompida o podrida de la boca suya no salga, pero si alguna buena para edificación de la necesidad, para que dé gracia al que oye. Entonces esta es la misma palabra que se usaba para referirse a una fruta echada a perder, ¿verdad? Podrida, asquerosa. Pero una fruta podrida que tiene contacto con otras frutas, sabemos, ¿verdad?, las echará a perder también. Y así el lenguaje ejerce parecida influencia sobre los demás también. Echa a perder los demás, tiene una influencia negativa de podrir en los demás. Una palabra corrompida hace daño a la persona que la escucha. El buen hablar del creyente tiene dos condiciones aquí en este versículo. Uno, que es para la edificación necesaria o para la edificación adecuada, también se puede traducir esa palabra de necesidad. Y dos, que es para dar gracia al que oye. La condición de dar gracia está ligada a la condición de edificar. No hay neutralidad en esto. Si no edifica, destruye. Y solo edifica cuando también da gracia al oyente. El habla del creyente debe edificar a los demás y debe ser la palabra adecuada para la ocasión, según la necesidad. En Colosenses 4:6 menciona que nuestra palabra debe ser sazonada con sal, ¿verdad? Aquellas palabras que impiden nunca fomentan la corrupción, ¿sí? La sal ayuda a preservar o conservar las cosas, ¿verdad? Nunca va a fomentar que se eche a perder algo. Aunque le eches de más y ya no sabe bueno por demasiada sal, pero no va a echar a perder ese alimento, ¿verdad? Lo va a conservar más tiempo. Nuestras palabras deben ser palabras de gracia, así como las palabras de Cristo lo eran. No son las palabras del legalista, sino las palabras restauradoras, alentadoras y animadoras del discípulo de Jesús. Y Pablo enfatiza la misma importancia en ese pasaje que mencionamos de Colosenses, que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿no? Sazonada con sal, pero sea vuestra palabra siempre con gracia. Y Colosenses 3:16 también dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La gracia, por tanto, ha de saturar el corazón del creyente, y con la abundancia del corazón, lleno de gracia, hablará con su boca palabras de gracia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el bien que se puede hacer mediante una palabra de gracia es enorme. Me hace pensar también en Santiago, donde habla de la lengua, que es como un fuego, ¿verdad? Y imaginamos un fuego que puede destruir a todo un bosque, toda una ciudad, toda una casa. La destrucción que puede hacer es enorme, pero también el bien que puede hacer una palabra de gracia es enorme. Versículo 30. Y no entristezcan o causen dolor, causen pesar al Espíritu, el Santo del Dios, con el que fueron sellados para día de redención. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. El creyente tiene solo dos modos de vida, en la carne o en el Espíritu. El versículo pone la ética cristiana en relación con el Espíritu Santo. Lo hablado anteriormente, del versículo 25, 26, 27, 28, 29, no solo destruye la unidad entre hermanos, sino que también entristece al mismo Espíritu de Dios.
según nuestro trato a otros miembros de la familia cristiana, traeremos gozo o tristeza al corazón de Dios. Y ya que el Espíritu Santo mora en nosotros y somos sellados por Él, toda ofensa a otro creyente es una ofensa directa contra su persona. Tal comportamiento también va en contra del mismo proceso que Él está llevando a cabo en nuestras vidas para conformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces no es posible entender, yo diría que no es posible entender el alcance de la afirmación aquí o de la verdad aquí que entristecemos al Espíritu, porque el Espíritu es Dios. Es una persona divina y por lo tanto es gozo infinito, es felicidad suprema, ¿verdad? Entonces pensar en que en esos momentos que Dios se entristece, pues se me hace algo muy, muy profundo, muy grande, difícil de entender. La mentira, la ira contra otros, el robo, el hablar palabras corrompidas, todas estas cosas entristecen al Espíritu de Dios, pero por supuesto que también lo entristece cualquier otro pecado, aunque no venga mencionado aquí, porque va en contra de la persona de Cristo. Y también pues todo el capítulo viene hablando de la unidad de la iglesia, entonces pues no se nos olvide ese pecado de no mantener con solicitud la unidad de la iglesia. El que fragmenta o trabaja o trata de fragmentar la unidad de la iglesia también entristece al Espíritu. A menudo Dios usa la boca del creyente para manifestarse a otros. En Santiago 3:11 dice: ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? El versículo 10 dice: de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y se sobreentiende, pensando en entristecer al Espíritu Santo, sabiendo que Él mora en nosotros, sabiendo que Él produce el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces se sobreentiende que si un creyente entristece al Espíritu Santo que mora en él, entonces deja de producir fruto, deja de experimentar el amor, el gozo y la paz verdaderos, como escuchamos en la mañana, ¿verdad? Solo producimos frutos si estamos descansando, morando en Cristo. Primera de Juan 1:9, que conocemos muy bien, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El pecado reconocido y confesado exige la disposición para dejarlo. En caso contrario, la confesión se convierte en una grave hipocresía. El pecado sin confesar, y sobre todo si además se procura mantener oculto, es la consecuencia fundamental de la falta de bendiciones en la vida del creyente, ya que, según Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y pensando en esta parte que menciona, no nada más dice entristece o no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Sino que también menciona con el que fueron sellados para el día de redención. El considerar que fuimos sellados en este mismo Espíritu de Dios y todo lo que conllevó esta maravilla, esta obra de sellarnos, pues solo le agrega más gravedad al pecado de entristecerlo. Desde el momento de ser sellados hasta el día de redención, nos lleva aún más allá a pensar no nada más en la obra redentora de lo que se llevó a cabo dentro del tiempo hace aproximadamente 2000 años, sino en toda la obra y hasta el día de redención que Dios ha hecho a favor nuestro. Y así como le agrega
todo eso más gravedad al pecado de entristecer el Espíritu de Dios, pero también lo mismo nos impulsa más a no hacerlo, a no entristecerlo, sino a vivir ante tal grandeza de misericordia, amor y gracia en santidad, no entristecerlo. Versículo 31, toda amargura y enojo e ira y griterío y blasfemia o insultos, quítese lejos de ustedes con toda malicia. En la gramática aquí, como muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo hemos escuchado o visto que cuando viene todo o toda, muchas veces se aplica a todas las palabras que vienen en la lista, y así es el caso aquí. Aplica a todas las manifestaciones mencionadas aquí, no solo a la primera. Entonces no se trata de dejar o quitar alguna de estas cosas, ¿verdad?, sino de todas. Y aquí Pablo engloba toda manifestación carnal, tanto de palabra como de pensamiento, para contrastarla con el despliegue del amor que se ha de ver en un espíritu de perdón y compasión, ahorita en el versículo 32, según el mismo ejemplo de Dios hacia nosotros. Cuando se entristece al espíritu, que es el que produce en nosotros gozo, el creyente está en disposición de caer en una serie de pecados que tienen que ver directamente con diversas manifestaciones de falta de gozo. O si lo prefieres ver mejor así, con diversas manifestaciones de estar enojado. En lugar de experimentar gozo del espíritu, estar con falta de gozo, estar enojado, estar molesto, etc. Y viene esta serie de cosas. Toda amargura o resentimiento, resultado de haber tomado a mal una ofensa sin recordar el perdón que a nosotros Dios nos ha otorgado generosamente en Cristo. En el griego clásico se usaba esta palabra de amargura para designar el espíritu resentido que rehúsa la reconciliación, ¿sí? En lugar de reconciliarme con mi hermano que me ofendió, me rehúso a reconciliarme. Entonces, me quedo con la amargura. La amargura no afecta solo al que la vive, sino que se extiende y contamina a muchos. Hebreos 12:15 dice que ninguna raíz de amargura brotando causa dificultades y por ellas muchos sean contaminados. La contaminación empieza amargando al creyente en donde ha brotado la raíz de amargura, pero no queda el problema en él solamente, sino que como planta venenosa se extiende y contamina a otros. Jesús vino con el propósito de producir con su presencia en el cristiano una vida de gozo abundante, una vida de abundancia, una vida eterna, una vida del fruto del Espíritu. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Juan 15:11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Una raíz de amargura que brota es evidencia clara de la falta de acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. La amargura se opone a la comprensión hacia otros y a la cordial relación fraterna. Y dentro de la familia, pensando nuevamente en los matrimonios, la amargura conduce a un trato incorrecto entre esposos. En Colosenses 3:19, Pablo exhorta a los maridos para que no seamos, dice en Reina Valera, ásperos con ellas. Es la misma palabra. Que no seamos amargos con ellas. Todo enojo, furor súbito, ¿sí? Aquí viene la idea más porque sigue la ira.
Aquí está más la idea de esas manifestaciones súbitas, repentinas, del enojo, producto de la irritación y la impaciencia. Cuando uno no deja la amargura, que ya vimos, no perdona, pues rápidamente se enoja, ¿verdad? Porque ahí lo tengo guardado y casi cualquier cosa, o a veces sí cualquier cosa, exploto. Todo tipo de explosiones de mal humor propias de aquellos que carecen de dominio propio. La ira, toda ira. La ira ciega, solo ve lo suyo propio. El pecado anterior, ese enojo, o la amargura y el enojo, si persiste, conduce a la ira. Y la ira guarda sentimiento interiormente. Ya me habíamos mencionado en Mateo 5:22, pero no lo leí. Dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. La palabra enojado en Mateo 5:22 es la misma raíz de esta aquí, de la ira. Pensando en lo exterior y lo interior, los maestros de los tiempos de Jesús enseñaban al pueblo a temer las consecuencias que producía quebrantar los mandamientos desde el exterior, o sea, lo que los demás podían ver, ¿verdad? Eso era lo importante, que te vieras bien, que aparentaras. Pero lo que el Señor Jesús enfatizaba era la actitud del corazón ante el tribunal, no de la corte humana, el tribunal de la justicia de Dios. Dios no se conforma con acciones externas, sino que juzga las intenciones del corazón, como sabemos de 1 de Samuel 16:7. El mandamiento conduce a evitar no solamente la acción externa, el mandamiento de Cristo en Mateo 5:22, no solamente a evitar la acción externa que produciría la muerte de una persona, sino las intenciones íntimas contra esa persona en las que ya está el germen del homicidio. Ahí. 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No podemos guardar odio y enojo contra hermanos en nuestro corazón. Hablando de las dos cosas, pero pensando también en esa ira o el enojo interior, es una pasión natural. Hay casos en que es legítimo y laudable, cuando pensamos en el otro versículo de airaos y no pequéis, ¿verdad? Una ira según las cosas del Señor. Pero cuando nos enojamos sin causa, es pecado. Cuando surge sin que exista una provocación justa, sin causa o sin causa buena o sin causa proporcionada, cuando nos enojamos por suposiciones sin fundamento o por afrentas triviales que no merecen respuesta, cuando no hay ningún objetivo bueno en perspectiva, no solo es vano, sino que hace daño. Mientras que si en alguna ocasión nos enojamos, debería ser para incitar al ofensor a arrepentirse e impedir así que vuelva a ofender. Cuando sobrepasa los debidos límites, cuando va acompañado del ultraje y de la frase maliciosa, cuando tratamos de herir en lo vivo a quienes se van a resentir de ello, todo esto es un quebrantamiento del sexto mandamiento, pues quien se enoja de este modo llegaría a matar si pudiese o si se atreviese a ello, ya que está dando los primeros pasos en esa dirección. Toda gritería o el gritería o los gritos, manifestación fea de un espíritu airado que ha perdido el control de sí mismo, es la idea aquí, pues ya pierde el control de sí mismo y por eso grita. Y por regla general sabemos, a la ira sigue el grito, que es dar voces movidos por la cólera interna que se mantiene contra alguien. Y sabemos que casi siempre los gritos contienen palabras ofensivas, además.
además al puro grito de ese enojo o cólera interior, lleva palabras ofensivas, que es lo que sigue. Y blasfemia, insultos, palabras que hacen daño a otros. Esa es la idea de esa palabra. La palabra blasfemia viene directamente del griego, eso dice en el griego, blasfemia. Y ahí lo agarramos y es calumniar, insultar, hacer palabras que hace daño a otra persona. Se busca difamar a alguien ante otras personas también, ¿sí? No solo conlleva la idea de hablar mal o insultar directamente a una persona, sino también de buscar difamar a esa persona ante otras personas. E incluso se puede llegar a buscar un grupo de oposición, ¿sí? No solo hablar mal de alguien, insultar a alguien con los demás, pero buscar oposición contra la persona. Y difamar a un hermano es un grave pecado. El que habla mal de los hermanos no debe estar en la comunión de la iglesia. 1 Corintios 5:11, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es, y era una lista de diferentes cosas, ¿verdad? Y una de ellas es difamador. Con esa persona ni siquiera coman. No cabe excusa alguna para justificar la maledicencia contra un hermano, los insultos, el calumnio, la blasfemia. Es un acto de impiedad que expone al mismo malediciente al juicio de Dios y exige su segregación de la comunión de la iglesia si no se arrepiente. El mandamiento está establecido mediante el uso de un verbo en aoristo de imperativo, donde dice quítese lejos de ustedes. Y la idea se podría expresar de esta forma: quítese de una vez por todas. ¿Sí? Es un mandamiento fuerte, con fuerza, intenso. Y luego agrega además o con toda malicia. La malicia medita maneras de dañar deliberadamente a otra persona. O sea, ya todo lo que vimos, y si se encuentra alguna otra forma de hacerlo también. Deliberadamente buscar dañar a otra persona. Y es especialmente grave cuando se trata de un hermano. La malicia busca la forma de destruir la vida del que es objeto del odio. Todas estas cosas han de arrojarse para siempre lejos del corazón redimido por ser incompatibles con la nueva creación. Ya llegamos al último versículo, 32. Háganse o empiecen a ser, antes bien, para unos a otros benignos o amables, compasivos o misericordiosos, perdonando, concediendo a ustedes mismos según o a la medida que el Dios en Cristo perdonó a ustedes o los perdonó. En cambio, de todo eso que vimos de esa lista intensa, amargura, enojo, ira, gritos, insultos, malicia, el amor divino ha de reinar en la vida del creyente, expresándose por el perdón y la comprensión hacia los que nos han ofendido. El mandamiento anterior no queda tampoco en la pura prohibición negativa, como vimos con todos los versículos y todas las ideas, sino que también se da la contraparte positiva. Aquí ya el versículo 32, lo que hay que hacer. Y primeramente dice, empiecen a ser benignos. Y es como si dijera, persistan en volverse benignos, ¿sí? Está así, con un poco de fuerza y de esfuerzo.
benignos o amables. Cristo fue benigno y por formar parte del carácter moral de Jesús es producido por el Espíritu en el creyente, que viene también como virtud dentro del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Dios ama a todos y hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. A los que a Dios no le caen bien, por decirlo así, no es como que, ay, con esas personas no voy a ser amable, así como nosotros somos en nuestra naturaleza, ¿verdad? Soy amable con el que me cae bien, con el que me hace cosas, me dice cosas bonitas, pero ya no es así y naturalmente, pues ya no les soy amable. Pero Dios no es así. La naturaleza divina es amar a todos y ser benigno y amable con todos. Romanos 5:8, que también mencionó mi hermana Carmen Palma ahorita con el himno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es el amor de Dios y así también debemos persistir en volvernos amables, benignos de esa manera. Y aparte de ser amables, también compasivos o misericordiosos. Compasivos se refiere a creyentes de buen corazón, llenos del amor misericordioso de Cristo en ellos. La misma palabra, pero en la forma de verbo, se usó muchas veces en el Evangelio para referirse a Jesús, cuando se conmovía ante las dificultades y necesidades de las personas. ¿Se acuerdan, verdad? De muchos pasajes que dice que del Señor Jesús y se conmovió, tuvo compasión de la gente, del pueblo, y viene varias veces, es la misma palabra. Así lo debemos ser, así como lo era el Señor Jesús, a ver a alguien en dificultad, en necesidad, batallando, incluso a ver a los pecadores. Jesús tuvo compasión, lo amó, se conmovió. Y el perdón. Todo esto conduce sin remedio al perdón. El perdón demandado aquí ha de ser total y generoso, como el que Dios nos ha otorgado en Cristo, que es ese estándar o norma que se puso aquí en la palabra de Dios. La disposición al perdón es la evidencia más notoria de haber sido perdonado y conocerlo. El cristiano perdona a sus ofensores porque Cristo le ha otorgado a él el más amplio y generoso perdón. Y nosotros también debemos perdonarnos a la medida que Dios en Cristo nos perdonó. Es una norma suprema, ¿sí? Última, extrema, perfecta. Y si vamos a ser benignos o amables, si vamos a ser compasivos, si no vamos a guardar resentimiento, amargura y todas esas cosas, pues la clave es perdonarnos. Y vamos a perdonarnos porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Frente a tales demandas, ¿cabe excusa alguna para seguir vistiéndonos de los andrajos del viejo hombre? Después de pensar en todo esto, después de pensar en que el Espíritu de Dios fue en quien fuimos sellados y que Dios en Cristo nos perdonó, ¿tenemos alguna excusa para seguir conforme a la vieja naturaleza? Y realmente tampoco termina el argumento y ruego aquí. O sea, sabemos que estamos en el capítulo 4, pero pues, o sea, sigue la carta, ¿verdad? Y el capítulo 5 sigue con ese mismo ejemplo supremo de Dios. Sean pues imitadores de Dios. Y ahí sigue la idea. Y sigue esa norma de la vida cristiana. Aquí vienen 3 preguntas para autorreflexión. No, quizás, bueno, yo pensaría no tanto a lo mejor en este momento, sino para llevarse, si se acuerdan de una o las 3, o las escriben o le toman foto o después agarran la presentación.
para pensar con tiempo y en oración. ¿Estoy viviendo conforme a la nueva vida recibida y reproduciendo a Cristo en mí por el poder del Espíritu? ¿Cómo se está ajustando mi vida a las demandas establecidas por el apóstol en el pasaje? ¿Pueden ver aquellos que me rodean en mi forma de vida la realidad de Cristo en mí? Y como empezamos, también terminamos con este versículo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y así terminamos el pasaje del capítulo 4. Padre, te agradecemos nuevamente estos versículos, esta palabra tuya. Pedimos, te rogamos, Padre, que no seamos tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Que te glorifiques en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta iglesia local, quitando toda amargura, enojo, ira, gritería, malicia, insultos, divisiones, que nos enseñes a mantener la unidad con solicitud, a amarnos siendo benignos, compasivos, comprensivos, perdonándonos unos a otros porque tú nos has perdonado. Amén.